Ustedes los humanos están absolutamente locos, declaró el gran almirante Zix. Las mandíbulas chasquearon. En lo que pasó por risa entre los ARX, su nuevo diseño de nave de guerra es ¿cómo es esa deliciosa frase humana? Ah, sí, un pato sentado. La capitana Maya Rodríguez mantuvo su expresión cuidadosamente neutral mientras observaba al imponente alienígena insectoide en su pantalla de visualización. El puente de la tortuga de los Suez zumbaba silenciosamente a su alrededor. Sus sistemas funcionaban con una precisión que habría hecho llorar de alegría a cualquier ingeniero. No es que la ciudad ARX lo entendiera. ¿Es así?, preguntó suavemente, levantando una ceja. ¿Y qué exactamente te hace decir eso, el alienígena? Los ojos compuestos brillaron con lo que reconoció como presunción. La aceleración máxima de su nave es apenas el 40% de nuestra corbeta más ligera en la era moderna de la guerra espacial, que prácticamente está parada. Respeto el enfoque creativo de la humanidad para la construcción de naves, pero esto es simplemente vergonzoso. Maya compartió una mirada cómplice con su comandante Exo Jackson, que estaba haciendo un trabajo admirable al mantener una línea recta. La ciudad ARX siempre había sido así, convencida de que su tecnología superior y siglos de experiencia en la guerra espacial los convertían en la autoridad máxima en todo. Todo había ido empeorando desde que aceptaron gentilmente a la humanidad en su alianza de defensa galáctica hace 5 años. Bueno, Maya dijo recostándose en su silla de mando. Supongo que tendremos que esperar que nadie nos ataque, entonces, ¿no? Las mandíbulas de la gran almirante se crisparon en lo que había aprendido que era su equivalente a poner los ojos en blanco, aunque debo admitir que tengo curiosidad por una cosa. ¿Por qué nombrar a su nueva clase de naves en honor a las criaturas más lentas de la Tierra, la clase Tortuga? ¿En serio? Oh, ya nos conoces a los humanos. Maya respondió con una leve sonrisa. Somos tontos por el simbolismo. La conversación terminó poco después con las cortesías diplomáticas habituales que ninguno de los dos tenía en mente. Tan pronto como la pantalla se oscureció, Jackson finalmente dejó escapar la risa que había estado conteniendo. Todavía no lo entienden, ¿verdad?, preguntó secándose las lágrimas de los ojos. La sonrisa de Maya se volvió depredadora. No, y realmente espero que podamos mostrarles por qué eso es un problema. Obtuvo su deseo 3 semanas después. El ataque vino de un lado inesperado, no de los antiguos enemigos de ARX Cid, siempre agresivos, los Novari, sino una amenaza recién surgida que se hace llamar los cosechadores. Sus naves aparecieron en el borde de un espacio de alianza. Sin previo aviso, extrañas naves híbridas orgánicas mecánicas que se movían con una gracia inquietante a través del vacío. La flota de respuesta de ARX fue diezmada en el primer enfrentamiento. Su tan cacareada velocidad no significaba nada contra los enemigos que podían predecir sus patrones de movimiento con una precisión aterradora. Los cosechadores parecían tener alguna forma de leer las firmas de energía anticipando dónde estarían las naves de ARX City antes de que llegaran, incluso cuando se hizo el llamado de refuerzos. La Tortuga era la nave de la alianza más cercana que podía responder. Maya no pudo evitar apreciar la ironía mientras observaba las expresiones del personal de mando de Ariti cuando se dieron cuenta de que su única esperanza era el pato fácil del que se habían burlado apenas unas semanas atrás. Ve Battle Stations, Maya ordenó con calma mientras se acercaban a la zona de combate. Es hora de mostrarles lo que esta vieja tortuga puede hacer. La verdadera naturaleza de la tortuga se reveló gradualmente. Primero fue la extraña forma en que la lectura del sensor parecía deslizarse fuera de su casco, como si la nave no estuviera exactamente donde parecía estar. Luego vino la comprensión de que a pesar de su lenta aceleración de alguna manera siempre estaba exactamente donde necesitaba estar. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió el oficial táctico de Ark City, las mandíbulas chasqueando furiosamente mientras observaba a la tortuga. Enfrentarse a 3 naves Harvester simultáneamente. Su firma de drive no coincide con su posición. Maya habría disfrutado explicándoselo si no hubiera estado tan concentrada en la batalla. La tortuga, como todas las naves de su clase, fue la respuesta de la humanidad a una pregunta que ARX City nunca había pensado en preguntar: ¿qué pasaría si, en lugar de intentar moverse más rápido, simplemente cambiaras la forma en que el espacio mismo funciona a tu alrededor? El casco exterior de la nave estaba revestido con miles de microgeneradores, cada uno capaz de crear pequeñas distorsiones en el espacio-tiempo local, mientras que la nave en sí podía moverse lentamente. El espacio a su alrededor cambiaba constantemente, se doblaba y ondulaba de maneras que hacían que apuntara las soluciones no tuviera sentido. La tortuga no necesitaba esquivarla, simplemente no estaba donde los enemigos pensaban que estaba. Varias naves Harvester
Aproximándose desde Vector 317, Jackson informó que están tratando de encasillarnos. Maya asintió perfecto. Inicie el juego de caparazón. La maniobra característica de la Tortuga comenzó con lo que parecía ser una falla crítica del motor. Las emisiones de energía de la nave cayeron a casi nada, haciéndola parecer muerta en el espacio. Las naves Harviste, detectando presas fáciles, se movieron para matar. Ahí fue cuando comenzó el verdadero espectáculo. El microgenerador giró a máxima potencia, creando una cascada de distorsiones del espacio-tiempo que se extendieron hacia afuera como olas en un estanque para los observadores externos. Parecía como si la realidad en sí misma estuviera fallando, creando múltiples imágenes superpuestas de la Tortuga, cada una con un aspecto igualmente sólido, cada una potencialmente real. Los cosechadores, sus sistemas de orientación dependientes de la lectura de firmas de energía, se encontraron atacando el espacio vacío mientras la Tortuga real golpeaba desde ángulos inesperados. Sus cascos mecánicos orgánicos, tan resistentes a las armas convencionales, no proporcionaban defensa contra las tijeras gravitacionales enfocadas que la nave humana podía generar. A quemarropa por la primera reina, el gran almirante de Ark City, respiró mientras observaba cómo la Tortuga desmantelaba sistemáticamente la flota cosechadora. No es lento en absoluto, ¿lo es? Está cambiando las reglas del movimiento en sí. Maya se permitió una pequeña sonrisa. Hay una vieja fábula de la Tierra sobre una carrera entre una tortuga y un cabello. La moraleja de la historia es que lento y constante gana la carrera. Simplemente la adaptamos. Un poco lento y constante gana la batalla espacial. Mientras estés reescribiendo la física a medida que avanzas, la batalla terminó. Decididamente, las naves Harviste restantes, incapaces de hacer frente a un enemigo al que no podían apuntar correctamente, se retiraron a cualquier rincón oscuro del espacio del que habían salido. El ARX, por su parte, estuvo inusualmente tranquilo durante el informe posterior a la acción. Creo que el gran almirante Zigal dijo finalmente que le debo a usted y a su especie una disculpa, Capitán Rodríguez. Hemos sido algo arrogantes en nuestras suposiciones sobre la doctrina de guerra espacial adecuada. De alguna manera, Jackson murmuró en voz baja, ganándose una mirada aguda de Maya. No es necesario que se disculpe, almirante, ella respondió diplomáticamente. Sin embargo, si está interesado, tendremos varias naves más de la clase Tortuga en línea en los próximos meses. Estaremos encantados de realizar ejercicios de entrenamiento conjuntos. Las mandíbulas del almirante hicieron clic rápidamente. Risa avergonzada. Aprendió. Creo que eso sería esclarecedor, aunque debo preguntar por qué revelar esta capacidad ahora. Podría haberla demostrado durante sus pruebas de admisión a la Alianza. Maya se encogió de hombros. ¿Lo hubiera creído si lo hubiéramos hecho? A veces, la mejor manera de enseñar una lección es dejar que otros lo aprendan por sí mismos. Además, agregó con una sonrisa, nosotros los humanos tenemos un dicho sobre las suposiciones, estoy seguro de que puede buscarlo en su base de datos cultural. Las secuelas de lo que se conoció como el incidente de la Tortuga cambiaron la dinámica de la Alianza de Defensa Galáctica de manera permanente. Los áridos, humillados por la experiencia, comenzaron a adoptar un enfoque más colaborativo para el desarrollo militar. Otras especies previamente descartadas como técnicamente primitivas se encontraron siendo consultadas por sus perspectivas únicas sobre la física, la guerra espacial y la humanidad. Bueno, simplemente siguieron haciendo lo que siempre habían hecho, mirando los problemas de lado, encontrando soluciones en lugares inesperados y ocasionalmente, enseñando a los alienígenas engreídos en las civilizaciones que hay más de una manera de ganar una pelea. Años después, Maya todavía se divertía viendo a los nuevos oficiales de Ark City encontrarse con naves de clase Tortuga por primera vez. Sus mandíbulas invariablemente se contraían con desdén mal disimulado hacia las lentas naves humanas hasta que comenzaba el ejercicio de entrenamiento. ¿Sabes cuál es la mejor manera de hacerlo? Parte es que le confió a Jackson durante una de esas sesiones que todavía no les hemos mostrado. Lo que estas naves realmente pueden hacer. Los ojos de su exo se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que el sistema de túnel cuántico todavía está clasificado? Junto con algunos otros trucos, confirmó. Después de todo, nunca se sabe cuándo puede ser necesario sorprender a alguien. De nuevo, y si hay algo en lo que los humanos son buenos, es en mantener la galaxia alerta. Jackson terminó con una risa. Maya asintió mirando como otro comandante de Ark City aprendió de la manera difícil que la velocidad no lo es todo exactamente, aunque personalmente prefiero otro viejo dicho de la Tierra, cual sonrió lento y constante no solo gana la carrera,
reescribe las reglas de las carreras por completo en los años que siguieron. La frase tirar de una tortuga entró en uso común en los parlamentos militares de la Alianza. Llegó a significar cualquier situación donde la aparente debilidad enmascaraba una capacidad devastadora o donde el pensamiento no convencional triunfaba. Sobre la doctrina tradicional, la ciudad ARX todavía no lo había superado, pero habían aprendido a dejar de subestimar a sus aliados humanos y, lo más importante, habían aprendido que a veces el depredador más peligroso es el que no parece peligroso en absoluto. En cuanto a la tortuga y sus naves hermanas, continuaron sus patrullas moviéndose con engañosa lentitud a través de las estrellas, llevando su tecnología revolucionaria y su muy humana mezcla de ingenio y travesura a cada rincón del espacio de la Alianza, lentos, constantes y siempre exactamente donde tenían que estar. Incluso si no era donde nadie esperaba que estuvieran, después de todo, ese era el objetivo de ser una tortuga en una galaxia llena de pelos. Los nuevos trucos de las tortugas. Hiciste lo que Maya miró fijamente la pantalla holográfica tratando de procesar lo que su ingeniero acababa de decirle. El teniente Patel sonrió con la expresión que la hacía parecer incluso más joven de lo que ya era. Mi rostro juvenil me sugirió que descubrí cómo hacer que el microgenerador cantara como si cantara literalmente. Quiero escuchar el himno de la Alianza interpretado en ondas gravitacionales. Maya se pellizcó el puente de la nariz tratando de contener la risa. Este era exactamente el tipo de cosas que volvían absolutamente loca a la ciudad ARX. Por trabajar con humanos no era suficiente que hubieran revolucionado la guerra espacial, no. También tenían que convertirla en una forma de arte, por favor. Díganme que no gastaron un valioso tiempo de convirtiendo nuestro revolucionario sistema de propulsión en un instrumento musical. Por supuesto que no, respondió el capitán Patel ofendido. Lo hice durante mis descansos para tomar café, pero aquí está la cuestión. Mientras jugaba con la modulación de frecuencia descubrí algo interesante. Los armónicos gravitacionales tienen algunos efectos realmente inesperados en ciertos tipos de materia que llamaron la atención de Maya. ¿Qué tipo de efectos? 3 días después se encontró explicándole a un equipo científico de ARX muy confundido porque necesitaban observar una demostración que involucraba una nave de clase Tortuga y varias toneladas de pudín. Te lo aseguro, la gran almirante Maya le dijo a la imagen cada vez más agitada de Zix en su pantalla de visualización. Este es un experimento científico legítimo, capitán Rodríguez. Las mandíbulas del almirante hicieron clic rápidamente en frustración. Nos estás pidiendo que seamos testigos de cómo disparas productos de postre en tu propia nave. ¿Cómo es posible que esto sea así? Intervino Patel desde su estación. Estamos usando el pudín para demostrar una nueva aplicación de nuestra tecnología de manipulación del campo gravitacional. La viscosidad específica y la estructura molecular de este postre en particular lo hacen perfecto para visualizar el efecto. Jackson se inclinó hacia Maya y susurró 10 créditos. Dice que no lo entienden hasta que el pudín comienza a moverse. Cuesta arriba. La demostración fue exactamente como estaba planeado, lo que significó que parecía un caos absoluto para cualquiera que no entendiera lo que estaba viendo. La tortuga liberó su carga de pudín al espacio y luego comenzó a generar ondas gravitacionales calibradas con precisión que hicieron que el desierto helado bailara en patrones imposibles. ¿Eres Arc City? La voz del asesor científico se quebró ligeramente. ¿Estás usando distorsión del espacio-tiempo localizada? Para crear canales de materia que se autopropaguen. Lo llamamos el conducto de pudín, dijo Patel orgullosamente. Aunque funciona con casi cualquier materia de densidad similar, los armónicos gravitacionales crean una especie de imagina una serie de tubos hechos de espacio retorcido capaz de transportar material informativo. Viene sin propulsión tradicional. Las implicaciones golpean la aridad de golpe. No eran solo humanos siendo raros por el gusto de ser raros, eran humanos descubriendo un método completamente nuevo de logística y transporte de material y eligiendo demostrarlo de la manera más ridícula posible solo para ver las miradas en las caras de sus aliados. El conducto de pudín, repitió Fijé lentamente, las 4 manos moviéndose en el gesto de Aredi para buscar paciencia. Descubriste un método revolucionario de transmisión de materia mientras intentabas tocar música con gravedad y lo demostraste con postre. Bueno, cuando lo dices de esa manera, dijo Maya, luchando por mantener su actitud profesional, suena un poco extraño, pero tienes que admitir que llamó tu atención. El incidente desencadenó una nueva ola de investigación colaborativa entre científicos humanos y de ARX. Aunque estos últimos insistieron en usar materiales más dignos para sus experimentos, nunca entendieron por qué sus colegas humanos encontraron esto tan divertido o por qué poner Dynamics se convirtió en una broma interna en las instalaciones de investigación conjunta, pero eso fue solo el comienzo. La reputación de la clase Tortuga por sus sorprendentes innovaciones solo creció a medida que más naves se unieron a la flota. La US Terrapin desarrolló un método para usar su campo gravitacional Matrix para navegar por el viento solar, logrando velocidades increíbles mientras técnicamente mantenía su tasa de aceleración lenta. La US Galápagos descubrió que las ondas gravitacionales moduladas adecuadamente podían usarse para comunicarse a través de grandes distancias.
Instantáneamente, esencialmente pellizcando el espacio hasta que 2 puntos distantes se tocaran y la tortuga original Maya siguió encontrando nuevas formas de hacer que su nave hiciera lo imposible para el continuo asombro y la exasperación ocasional de sus aliados alienígenas. ¿Sabes qué es lo realmente gracioso?, le dijo a Jackson durante un turno tranquilo mientras observaban a un grupo de científicos de Ark City tratar de comprender cómo funcionaba la última innovación de la nave. Básicamente, seguimos usando los mismos principios que el diseño original, pero nos estamos volviendo más creativos con los humanos que se están volviendo humanos. Jackson respondió sabiamente: denos un juguete nuevo y encontraremos al menos una docena de usos para el que nadie jamás tuvo la intención de decir. Maya terminó de hablar sobre lo que le dijo alguien al almirante sobre la cafetera asistida por gravedad de Patel. Pero guardemos eso para la próxima vez que comiencen a alardear sobre su tecnología superior. El ARX finalmente aprendió a dejar de preguntar ¿por qué harías eso cuando los humanos propusieron nuevas ideas y yo? En lugar de eso, comenzaron a preguntarse qué más podían hacer. Fue un cambio sutil pero importante. Finalmente se dieron cuenta de que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni su ingenio, sino su capacidad de analizar el asunto serio de la exploración espacial y decidir que sí, que era el momento perfecto para experimentar con un servicio de alimentos mejorado gravitacionalmente. En cuanto al incidente del pudín, se convirtió en una práctica estándar que las naves de la Alianza llevaran un suministro del postre por si acaso. Nadie estaba muy seguro de para qué caso se estaban preparando, pero después de ver lo que la humanidad podía hacer con él, nadie quería quedarse sin él. Maya se aseguró de que la tortuga siempre tuviera un suministro adicional, aunque después de todo, nunca se sabe cuándo se puede necesitar demostrar un nuevo principio científico o simplemente molestar a algunos burócratas alienígenas estirados. La voz emocionada del capitán Patel llegó por el comunicador una mañana. Nunca creerás lo que sucede cuando haces pasar el pudín por un doble giro de Mobius en el campo de gravedad. Maya compartió una mirada con Jackson antes de responder. Quiero. Para saber, créanme, esto va a revolucionar todo o al menos hacer que la noche de películas sea mucho más interesante y esa fue quizás la verdadera lección que la galaxia aprendió de la humanidad. A veces, los avances más serios surgen de no ser nada serios al enseñarles trucos nuevos a las viejas tortugas. Lo que pasa con revolucionar los viajes espaciales con experimentos en el desierto era que tendía a atraer la atención, no toda, bienvenida. Déjenme aclarar esto. Maya dijo mientras miraba el informe en su escritorio. Los Novari están exigiendo que compartamos nuestra tecnología de armas basadas en pudín con ellos. Jackson asintió con la cabeza apenas conteniendo su diversión. Están convencidos de que las demostraciones de pudín eran una tapadera para algún tipo de sistema de armas revolucionario. Sus notas diplomáticas mencionan específicamente, y cito, la tendencia humana hacia la distracción táctica a través de la aparente frivolidad. Creen que estamos siendo tontos a propósito para ocultarlo. Peligrosos que somos. Para ser justos, Patel intervino desde su consola de ingeniería. Eso es exactamente lo que hicimos con el diseño original de la tortuga. Maya tuvo que admitir ese punto. Sí, pero eso fue diferente. En realidad no estábamos tratando de convertir el postre en un arma. Hablando de eso, ¿cómo va el nuevo proyecto? La cara de Patel se iluminó. El helado cuántico entrelazado es increíble cuando le das un mordisco a una bola, la bola emparejada cambia de sabor. Instantáneamente, todavía estamos averiguando por qué a veces sabe a incertidumbre cuántica, aunque ni siquiera quiero saber cómo estás midiendo eso. Jackson murmuró. Sin embargo, la situación de Novari resultó ser más que un incidente diplomático divertido. Otras especies comenzaron a prestar mucha atención a los experimentos de física recreativa humana a medida que se conocían. La ciudad ARX se encontró en la incómoda posición de tener que explicar a sus otros aliados que no, los humanos no estaban desarrollando superarmas disfrazadas de postres, solo estaban siendo humanos. Aunque honestamente, el gran almirante Zix Tal admitió durante una sesión particularmente acalorada del Consejo de la Alianza que a veces eso es más aterrador. El verdadero avance se produjo durante lo que se conoció como el incidente Great Space Back-Off, que comenzó como una competencia amistosa entre naves humanas para crear el desierto mejorado gravitacionalmente más impresionante, se convirtió en una demostración inesperada de hasta qué punto había progresado la innovación humana. La entrada de la tortuga fue particularmente espectacular utilizando una serie compleja de campos gravitacionales anidados. Patel había creado lo que llamó un pastel de probabilidad, un postre que existía en múltiples estados cuánticos simultáneamente hasta que se observaron las aplicaciones prácticas para la manipulación de estados cuánticos que fueron inmediatamente obvias para todos, excepto para los humanos, quienes estaban principalmente preocupados por si sabía bien.
¿Te das cuenta de que un físico de la Aridad le dijo a Maya después que acabas de demostrar la manipulación cuántica práctica a escala macroscópica? Esto podría revolucionar todo, desde la computación hasta la producción de energía. Maya realmente se veía pensativa. Solo estábamos tratando de hacer un pastel que pudiera sorprenderte con cada bocado, aunque ahora que lo mencionas, esa conversación llevó al establecimiento de la División de Física Culinaria de la Alianza, para gran confusión de casi todos, pero trabajó abordando problemas de física complejos a través de la lente de la preparación de alimentos. Los humanos encontraron maneras de explicar y explorar conceptos que han desconcertado a los científicos convencionales durante siglos. Es simple. Patel explicó a un grupo de investigadores extraterrestres desconcertados: si piensas en el entrelazamiento cuántico como si intentaras hacer que dos sebos crezcan exactamente de la misma manera en hornos diferentes, todo comienza a tener sentido. Nada de esto tiene sentido. Uno de los investigadores murmuró: pero funciona, y en este punto tengo demasiado miedo de cuestionarlo. El experimento de pastelería cuántica en sí mismo sufrió varias modificaciones más, cada una más improbable que la anterior. Los ataques condujeron a mejoras en el campo de distorsión del espacio-tiempo de la nave, lo que le permitió mantener múltiples estados de probabilidad durante el combate. Las computadoras de selección de objetivos del enemigo tuvieron crisis nerviosas al tratar de lidiar con una nave que estaba simultáneamente en varias ubicaciones, cada una igualmente real, hasta que observaron que la mejor parte que Maya le dijo a Jackson durante un enfrentamiento particularmente exitoso es que técnicamente seguimos siendo la misma nave lenta de la que todos se rieron. Solo redefinimos lo que significa el movimiento. Una vez más, los Harvistes hicieron un intento más de invadir el espacio de la Alianza solo para retirarse en aparente confusión cuando se enfrentaron con las tácticas del campo de batalla. No podían comenzar a comprender cómo se lucha contra un enemigo que convierte el combate en arte escénico, que trata las leyes de la física menos como reglas y más como sugerencias educadas. ¿Hizo eso? ¿La nave humana simplemente convirtió una porción del espacio en pudín? Se informó que uno de los comandantes de Harviste preguntó antes de ordenar una retirada completa. No, Maya había respondido a través del canal abierto. Convertimos el pudín en espacio. Error común. ¿Quieres la receta? No volvieron años después cuando se les preguntó sobre el impacto de la humanidad en la civilización galáctica. El gran almirante Zix daría lo que se convirtió en una famosa respuesta: nos enseñaron que habíamos estado explorando el espacio de manera equivocada todo el tiempo. Estábamos tan concentrados en dominar el universo tal como era que nunca pensamos en pedirle cortésmente que fuera algo más. Los humanos traen galletas a una pelea de física y de alguna manera ganan. La Tortuga y sus naves hermanas continuaron sus patrullas, cada una ahora equipada con lo que el ARX había llamado laboratorios de física culinaria junto con sus instalaciones de investigación estándar. Los comedores de la nave se hicieron conocidos como algunos de los lugares más emocionantes, y en ocasiones, peligrosos de la galaxia para comer. Solo recuerda que Maya les diría a los nuevos miembros de la tripulación durante su orientación: si tu postre comienza a resolver ecuaciones diferenciales o intenta alcanzar la sensibilidad, eso es un gran avance científico o martes. De cualquier manera, presenta un informe y en algún lugar de una instalación de investigación clasificada de la Alianza, un lote particular de pudín continuó desafiando la física convencional, un testimonio del enfoque único de la humanidad. Para la innovación lo habían mantenido como un recordatorio de que a veces la fuerza más poderosa del universo no es la tecnología ni las armas ni la velocidad, a veces es solo la voluntad de mirar lo imposible. Y preguntar sí, pero ¿qué pasa si agregamos chispas, juegos de conchas y danza de sombras? La palabra del peculiar enfoque de la humanidad hacia la física se extendió por la galaxia como una función de onda cuántica simultáneamente. En todas partes y en ninguna parte, y profundamente confuso de observar, la Tortuga se encontró albergando un número cada vez mayor de delegaciones diplomáticas, cada una tratando de entender cómo una especie que pasó tanto tiempo siendo deliberadamente ridícula había logrado revolucionar los viajes espaciales. La cosa es que Maya le explicó a otro grupo de desconcertados científicos alienígenas: todos están haciendo la pregunta equivocada, siguen preguntando cómo funciona cuando deberían estar preguntando por qué. Esa no es una metodología científica. Protestó un investigador de Novari, particularmente agitado, su forma cristalina parpadeando con patrones de frustración. No es así. Patel respondió desde su lugar habitual en la bahía de ingeniería, donde estaba actualmente usando el campo gravitacional para hacer malabarismos con varias tazas de café en un patrón orbital complejo. Nuestro último avance vino de preguntar por qué no hacer tostadas en Zerg, usando dilatación temporal localizada, la tecnología resultante.
Oficialmente designada como el Sistema de Mejora de Monitoreo Inercial Temporal, pero universalmente conocida como el dispositivo de tostadas Team Avia. Conducido de alguna manera a un avance fundamental en la comprensión de cómo manipular la causalidad local, el hecho de que también hiciera tostadas perfectas fue según Patel solo una ventaja. Incluso los Haredi habían comenzado a adoptar la forma humana de pensar, aunque insistieron en mantener su dignidad mientras lo hacían. Esto condujo a algunos enfoques híbridos bastante interesantes para la investigación y el desarrollo. Debo admitir que el gran almirante Thix comentó durante una inspección de las últimas modificaciones de la Tortuga que hay algo elegantemente lógico en usar el postre como medio de prueba, las estructuras moleculares complejas, la viscosidad variable, la forma en que responde a los cambios de temperatura y presión. Además, Jackson agregó que si el experimento falla, aún puede comerlo. Generalmente uno de los ida del almirante hizo clic nerviosamente. Bueno, ahí estaba eso. Un grupo que alcanzó la sensibilidad y comenzó a debatir filosofía, pero fueron bastante educados al respecto e hicieron algunos puntos interesantes sobre el libre albedrío. El juego real Cher llegó durante lo que se suponía que era una patrulla de rutina a lo largo de la frontera de Novari. La Tortuga detectó una anomalía espacial inusual. Inusual incluso para los nuevos estándares, considerablemente más flexibles de lo que se considera inusual en el espacio. Paris Ser K. Bueno, la teniente Patel frunció el ceño ante sus lecturas. Capitán, usted sabe cómo hemos estado usando los campos gravitacionales para seguir de espacio. Sí. Creo que acabamos de encontrar a alguien que descubrió cómo atarlo en un moño. La anomalía resultó ser el trabajo de una especie previamente desconocida que se hacía llamar el colectivo de origami. Habían desarrollado de forma independiente su propio método de manipulación del espacio, aunque su enfoque implicaba tratar el tejido de la realidad menos como un fluido para atravesar ondas y más como un papel para doblar. La primera situación de contacto que siguió pasaría a la historia de la Alianza como el intercambio diplomático más profundo o más absurdo jamás registrado, dependiendo de a quién le preguntaras. Comenzó con Maya intentando explicar la tecnología de los viajes espaciales humanos utilizando una grulla de origami real y una taza de pudín como ayudas visuales, así que ves que demostró sumergir la grulla de papel en el pudín. Hacemos algo así, pero con la física. Los representantes del colectivo de origami que percibían la realidad en 11 dimensiones y se comunicaban principalmente a través de metáforas geométricas, en realidad entendieron perfectamente su respuesta, traducida a través de 5 sistemas de IA diferentes y un barista particularmente talentoso que afirmaba hablar topología. Equivalía a como hacer un avión de papel hecho de una mancha de café exactamente. Exclamó Maya mientras los diplomáticos de la Alianza reunidos trataban de fingir que todo esto tenía sentido perfecto. El intercambio de ideas resultante condujo a lo que se conoció como los protocolos de pastelería, una serie de principios tecnológicos y científicos que de alguna manera lograron cerrar la brecha entre la física culinaria humana ARX City Doctrina de combate espacial tradicional y las matemáticas dimensionales del colectivo origami. El hecho de que estuvieran escritos completamente en formato de receta todo el mundo estuvo de acuerdo en que era perfectamente sensato dadas las circunstancias. ¿Sabes cuál es la parte realmente interesante? Maya M. a Jackson mientras observaban a Patel y un ingeniero del colectivo origami colaborar en lo que afirmaban que sería una nueva forma de propulsión FTL o el pastel de cumpleaños más impresionante de la galaxia. Técnicamente seguimos todos los protocolos militares originales de la Alianza. Estamos seguros de que nada en las regulaciones dice que no puedes derrotar a un enemigo ofreciéndole postres teóricamente imposibles. De hecho, nada en las regulaciones aborda el combate en el desierto en absoluto. Revisé el alto mando de Aridad en un momento de ya sea por inspiración o por resignación, decidieron codificar formalmente estos nuevos enfoques. El documento resultante sobre la aplicación estratégica de la física culinaria en la guerra espacial moderna se convirtió en lectura obligatoria en sus ejércitos, aunque la mayoría de los estudiantes asumieron que era una especie de broma elaborada hasta su primer encuentro con una nave de la clase Tortoise. La propia Tortoise continuó sirviendo como banco de pruebas para innovaciones cada vez más improbables. La matriz del campo gravitacional de la nave se actualizó para incorporar principios aprendidos del colectivo origami que le permitieron doblar el espacio de maneras que hicieron llorar de alegría a los topólogos. El hecho de que esto también hiciera posible entregar galletas recién cebadas a cualquier punto del espacio de la Alianza fue oficialmente solo un beneficio secundario. Todavía no lo entiendo. Un embajador de Novari admitió durante un recorrido por el ahora legendario laboratorio de física culinaria de la nave cómo pasó de hacer pudín desafiando la gravedad a revolucionar nuestra comprensión de las matemáticas dimensionales. Bueno, Patel explicó mientras ajustaba lo que parecía ser una cafetera, pero en realidad era un acelerador de partículas a pequeña escala. Empezamos con la pregunta, ¿no sería divertido si? Y simplemente
Seguimos hasta que el universo se rindió y nos dejó hacerlo. El embajador la miró fijamente durante un largo momento antes de preguntar. ¿Es por eso que el primer motor más rápido que la luz de su especie fue impulsado por T? En realidad, fue un accidente. Intentábamos hacer el mejor sistema de entrega de desayuno en la cama. La cosa FTL fue solo una ventaja mientras la Tortuga y sus naves hermanas continuaban sus patrullas. Se convirtieron en laboratorios vivientes. ¿Qué sucedió cuando combinaste una disciplina militar rígida con la tendencia inherente de la humanidad a hurgar en el universo para ver qué sucedía? Los resultados fueron interesantes. La voz del capitán Tell se escuchó por la C. Una tarde tranquila. Recuerdo cómo nos preguntábamos si podríamos usar el motor de gravedad para hacer un Sule perfecto. Maya compartió una mirada cómplice con Jackson. Sí, bueno, buenas y malas noticias. La buena noticia es que funcionó. La mala noticia es que creo que inventamos accidentalmente el viaje en el tiempo, pero solo para productos horneados nuevamente. Esta vez es diferente, los pasteles no aparecen simplemente. Antes de que se horneen, llegan con el tiempo perfecto para el té y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, la realidad misma pareció encogerse de hombros y aceptar que así eran las cosas de ahora en adelante. Después de todo, ¿quién era para discutir con una especie que había convertido el desierto en una fuerza fundamental de la naturaleza cuando la física exige postre? El problema de revolucionar los viajes espaciales a través de la cocina experimental no era la ciencia, sino el papeleo. Maya se encontró mirando fijamente otro formulario de solicitud del alto mando de la Alianza. Data. Exigiendo una explicación detallada de cómo exactamente la Tortuga había logrado crear accidentalmente lo que los testigos describieron como una conga de pasteles de paradox temporales. ¿Sabemos realmente cómo sucedió eso? Le preguntó a Patel, que estaba usando el campo gravitacional de la nave para realizar lo que ella afirmó que era un experimento muy importante que involucraba chispas de arcoíris y una especie de entrelazamiento cuántico. La ingeniera ajustó algo en su consola que hizo que las chispas bailaran en un patrón que de alguna manera dolía. Mira, estábamos tratando de optimizar el sistema de tostadas Tim para diferentes productos de pan, pero alguien sin dar nombres sugirió que lo intentáramos con croissants y resulta que los pasteles a base de mantequilla reaccionan de manera interesante a la manipulación temporal. ¿Quién sabía que la masa doblada también podía doblar el tiempo? El incidente había llamado la atención del colectivo de origami que inmediatamente envió un equipo de sus mejores geómetras teóricos para estudiar lo que llamaron el enigma de la causalidad cuántica. Sus hallazgos preliminares traducidos de las matemáticas de 11 dimensiones a algo que se acercaba al espacio normal sugirieron que los franceses habían inventado accidentalmente una forma de ingeniería hiperdimensional culinaria hace siglos. Esto explica mucho sobre sus pasteles, reflexionó Jackson. Mientras tanto, ARX City finalmente había renunciado a tratar de mantener su dignidad frente a la innovación humana. El propio gran almirante Zigal había sido visto en el laboratorio de física culinaria de la Tortuga, con las mandíbulas haciendo clic pensativamente mientras ayudaba a probar una nueva forma de gelatina mejorada por gravedad que prometía revolucionar tanto el servicio de postres como la tecnología furtiva. Debo admitir que dijo mientras observaba cómo la gelatina mantenía su forma y atravesaba simultáneamente la materia sólida, hay algo liberador en abordar la física de esta manera, aunque todavía no entiendo por qué tenía que tener sabor a fresa, la versión de frambuesa seguía logrando sensibilidad. Patel explicó alegremente que tuvimos que retirarlo después de que comenzó a escribir poesía sobre la naturaleza fundamental de la existencia, muy buena poesía, eso sí, pero hizo que los otros desiertos se sintieran inadecuados. Los cosechadores aparentemente habían aprendido la lección sobre desafiar a los barcos que trataban las leyes de la física, como las sugerencias para servir habían dado lugar a que la alianza tuviera un amplio espacio. Las comunicaciones interceptadas sugirieron que habían clasificado los buques humanos bajo la división culinaria de las fuerzas del caos y recomendaron encarecidamente evitar cualquier sector en el que pudieran estar teniendo lugar experimentos basados en pudines. Esto le vino muy bien a Maya. La Tortuga tenía desafíos más grandes que enfrentar, como la próxima exhibición de ciencia y tecnología de la Alianza, donde estaban programados para demostrar sus últimas innovaciones. El problema no eran las demostraciones en sí, sino más bien explicarlas de manera que los físicos tradicionales pudieran entenderlas. Tal vez deberíamos llevar bocadillos. Jackson sugirió durante una sesión de planificación que los dejaran experimentar la física de primera mano. La última vez que lo hicimos, 3 especies diferentes alcanzaron la iluminación y una desarrolló una nueva teoría de la gravedad cuántica. Maya se lo recordó, aunque supongo que eso hizo que la presentación fuera más interesante. El verdadero avance de la ciencia vino de un sector inesperado.
Un ingeniero junior en la Tortuga que intentaba limpiar un derrame en el laboratorio de gravedad descubrió que ciertas combinaciones de manchas de café formaban representaciones perfectas de ecuaciones complejas del espacio-tiempo. Cuando se somete a los efectos de campo de la nave, es como si el universo estuviera tratando de hablarnos a través del desayuno, declaró Patel al estudiar las ecuaciones que habían aparecido espontáneamente en su último derrame de café, aunque personalmente creo que necesita trabajar en su escritura. Esto llevó al desarrollo de lo que se conoció como el avance BREF, un método de visualización de conceptos físicos complejos a través de derrames de alimentos cuidadosamente orquestados. La técnica resultó tan efectiva que fue rápidamente adoptada por las instituciones de enseñanza de la Alianza, lo que llevó a la primera generación de estudiantes de física que tuvieron que preocuparse de que sus experimentos se comieran sus deberes. La parte realmente inteligente que Maya le explicó a un dignatario visitante es que en realidad no estamos cambiando cómo funciona la física, solo le estamos dando mejores ingredientes para que funcione. Los Novari, que inicialmente habían sido los más escépticos de los métodos humanos, se sintieron impresionados a regañadientes cuando una nave de clase Tortoise usó sus sistemas de manipulación de la gravedad para prevenir un evento estelar potencialmente catastrófico al tratar esencialmente el plasma de las estrellas como una sopa particularmente picante que necesitaba agitar a su especie. El físico Navari le dijo a Maya después que su forma cristalina brillaba con lo que podría haber sido admiración o indigestión se acerca. Constantes universales, la forma en que un chef aborda una receta, una pizca de gravedad, aquí una pizca de incertidumbre cuántica allá. Eso no es del todo exacto, Maya protestó. A veces simplemente arrojamos todo en una olla y vemos qué pasa. Eso es peor, eso es mucho peor. ¿Cómo sigue siendo un? Vive honestamente, buen tiempo y mejores postres. La reputación de las tortugas creció hasta el punto en que otras especies comenzaron a enviar a sus mejores y más brillantes para estudiar los métodos humanos, lo que llevó al establecimiento de lo que Arc City insistió en llamar el Programa de Intercambio Estratégico de Física Culinaria, pero que todos los demás simplemente llamaron Academia de Chefs Espaciales. Los resultados fueron interesantes. El colectivo de origami contribuyó con su comprensión del plegado espacial, lo que llevó al desarrollo de lo que Patel denominó Klein Battle Crawlers Donuts que estaban simultáneamente dentro y fuera de sí mismos. Arc City aplicó su precisión militar al problema de la producción en masa, lo que resultó en el primer libro de cocina estandarizado de la teoría del caos de la galaxia. Incluso los Navari participaron en el ACT. Su naturaleza cristalina proporcionó conocimientos únicos sobre la estructura de la materia en su nivel más fundamental. Esto llevó a la creación de lo que se conoció como cocina crystal clear. Comida que existía en una superposición cuántica de estados hasta que se observaba, momento en el que colapsaría en lo que el observador ansiaba más en ese momento. El único inconveniente, Patel señaló durante una demostración, que hay que tener cuidado de no mirarlo cuando se tiene mucha hambre. La semana pasada, alguien se saltó el almuerzo antes de observar un lote de prueba y se convirtió en un relleno de pavó para la cena de Acción de Gracias. 3 tipos de pastel. ¿Cómo es eso una desventaja? Jackson preguntó que se suponía que era una taza de café. La tortuga en sí misma siguió sirviendo como banco de pruebas para innovaciones cada vez más improbables. El motor de gravedad de la nave se modificó para incorporar principios de la termodinámica culinaria que le permitían tratar al espacio en sí como una receta particularmente compleja. Hay que evitar el fuego enemigo. Doblar el espacio como si fuera filo. Quieren lograr un viaje FTL. Solo hay que batir el universo hasta que quede bien esponjoso. ¿Sabes cuál es la parte realmente divertida? Maya le dijo a Jackson durante un momento de silencio en el puente. Seguimos siendo esa misma nave lenta de la que todos se rieron al principio. Solo nos volvimos creativos sobre lo que significa el movimiento. Hablando de creatividad, Jackson respondió revisando un mensaje en su tableta. Patel dice que ha logrado otro avance. Algo sobre el uso de masa madre para cultivar agujeros de gusano bebés. Maya, por favor. Dime que no estamos a punto de crear accidentalmente una nueva forma de vida otra vez. No. Estos son definitivamente agujeros de gusano normales, aunque ella menciona que parecen tener un gusto porrible y en algún lugar de las profundidades del espacio, la realidad misma continuó adaptándose al enfoque único de la humanidad hacia la física, tal vez al darse cuenta de que era más fácil seguir con sus experimentos que tratar de hacer cumplir leyes que ellos trataban más como pautas de todos modos. Después de todo, cuando una especie descubre cómo salvar la galaxia con postre, ¿quiénes son las fuerzas fundamentales de la naturaleza para Discuter el final?